Persiguiendo el Jade, historia adicional 5, entre paréntesis, capítulo 169. Con tanta gente y miradas indiscretas y con una distancia considerable entre ellos, Fan Chanyu y Zichen finalmente solo intercambiaron una leve mirada a través de la multitud antes que ella siguiera a Qi-Su al gran salón para cambiarse. En la tribuna masculina, un eunuco se acercó para hacer un anuncio. En el próximo combate tenemos a Su Alteza a la princesa mayor, a la gran general Waiba y al joven maestro Chen y al príncipe de Jianning. ¿Hay algún caballero que desee participar? Esta fue una excelente oportunidad para que los clanes de la pequeña nobleza común se relacionaran con poderosos y nobles, y muchos jóvenes señores respondieron de inmediato con rostros sonrojados y deseosos de unirse. Un joven maestro que ya había participado en un partido anterior se lamentó: ¿por qué la princesa se une a un partido recién ahora? Una persona a su lado soltó una risita. El joven maestro Chen es apuesto y romántico, y sus habilidades en el polo son insuperables. Quizás la princesa también admire el estilo del joven maestro Chen. Alguien bajó la voz y dijo con amargura: entonces, ¿qué sentido tiene ver el próximo partido? La princesa tiene un estatus noble. La gran general Waibai posee una destreza marcial excepcional y las habilidades de polo del joven maestro Chen son exquisitas. Con la gran general y el joven maestro Chen protegiéndola, este partido es solo para el entretenimiento de la princesa. ¿Quién sabe? Al final del partido tal vez concrete un matrimonio entre la princesa y el joven maestro Chen. Gongsun Jin echó un vistazo a la túnica blanca extremadamente llamativa que llevaba Zichen y dijo entre dientes: Hyu Han, te he ayudado con muchas cosas, grandes y pequeñas, a lo largo de los años. ¿Qué tal si me devuelves el favor hoy? Zichen giró la cabeza y le dirigió una mirada débil. El gran salón de vestuarios no estaba lejos del campo de polo. Los hombres se cambiaban en un salón delantero y las mujeres en el trasero, separados por un patio. Un joven eunuco montaba de guardia en la puerta de la esquina para evitar que alguien se equivocara de sitio. Fan Chanyu ya vestía un atuendo mal ajustado, así que cambiarse fue sencillo para ella, pero el vestido de palacio de Qichu era elaborado. Quitarse los adornos de perlas, de jade para peinarse también resultó complicado. Inclusive con 7 u 8 doncellas afanándose a su alrededor, aún así les tomó tiempo para preparar 2 tazas de té. Tras ponerse el atuendo marcial carmesí para el polo, Fan Chanyu se dirigió al patio a esperar. Nunca antes había jugado polo, pero tras haber visto algunos partidos desde las gradas ya se había hecho una idea de las reglas. En el pasillo lateral había pelotas de polos y mazo, así que para familiarizarse con el juego, Fan Chanyu cogió un mazo, practicó balanceándolo unas cuantas veces en el patio para cogerle el truco. El partido de hoy fue estilo militar, con equipos de 10 personas, siempre y cuando nadie se lesionara intencionalmente al otro. Golpear la pelota con un mazo desde un caballo hacia la portería en el campo contaba como gol. En la pared del patio había una ventana calada tallada en piedra. Como no había nadie alrededor, Fan Chanyu usó la ventana de piedra como portería y lanzó el balón hacia la abertura. Su puntería fue excelente. La pelota, del tamaño de un puño, atravesó la ventana de un salto, provocando que el asistente del palacio, que esperaba a un lado, soltara un aplauso. Pero los aplausos cesaron rápidamente. La pelota que había sido disparada fue interceptada al otro lado por la ventana de una mano grande y bien definida. La suave brisa vespertina hacía ondear ligeramente el dobladillo de la túnica marcial índico del visitante. En la mano que atrapó la pelota se apreciaban venas tenues pero prominentes. Más arriba, la muñeca estaba sujeta por un brazalete con motivos de ruyi, y la estrecha manja delineaba los firmes músculos del antebrazo que parecían rebosar de poder. Pensando que había golpeado a alguien, Fan Chanyu dio unos pasos hacia adelante, dispuesta a disculparse. Mil disculpas. Cuando la persona giró la cabeza y el resto de sus palabras se le atascó en la garganta, miró a Zichen, vestido con túnicas marciales de color índigo, y dijo con gran sorpresa: ¿Tú también vas a jugar polo?
La indumentaria marcial le sentaba mucho mejor. Su cabello negro como la tinta estaba recogido en un moño. Aunque su expresión parecía algo frío y distante, sus exquisitos rasgos rebosaban un espíritu heroico y desenfrenado, lo que hacía imposible apartar la mirada. Sitchen caminó lentamente hacia la puerta de la luna y levantó el brazo, devolviéndole la pelota que había interceptado. El funcionario a cargo me pidió que me uniera a la diversión. Fan Chanyu atrapó la pelota que él le devolvió, comprendiendo el significado de sus palabras. Su equipo, con el de Kisu, estaba compuesto principalmente por parientes imperiales. Si el equipo contrario no contaba con alguien de alto estatus, probablemente tendrían que tratarlos con condescendencia y arrogarlos durante todo el partido, lo que haría que el juego perdiera sentido. Justo cuando estaba a punto de responder, una voz masculina se escuchó de repente desde el otro lado, desde la puerta lunar. Hugh Han, así que estás aquí, te he buscado por todas partes. El recién llegado tenía cejas apuestas y ojos brillantes, y sonrió antes de hablar. Era Chen Chen. Había estado buscando a Sitchen y entonces vio a Fan Chanyu practicando en el patio. De repente esbozó una gran sonrisa. Me preguntaba por qué un hombre tan ocupado como usted tendría de repente tiempo libre para jugar polo, así que vino a acompañar a la gran general Waiba. Vestía el mismo atuendo marcial carmesí que Fan Chanyu. Claramente pertenecía al mismo equipo que ella y Kisu. Inmediatamente le dio una fuerte palmada en el hombro a Sitchen. Excelente, han pasado años desde la última vez que jugué polo contigo. Dentro de poco podremos ver quién es el mejor en la cancha. Probablemente su voz era demasiado alta, ya que Kisu, que se estaba cambiando dentro del salón, también lo oyó. Salió vestida con atuendo militar y se dirigió a ambos. Príncipe regente, joven general Chen. El padre de Chen Chen había fallecido prematuramente. Lógicamente podría heredar el título de duque de Chen, por lo que muchos en la corte lo llamaban el joven maestro Chen, pero también ocupaba un cargo en la corte, así que bastantes personas lo llamaban general Chen. Chen Chen saludó con las manos, con una amplia sonrisa. Saludos a su alteza. A través de la ventana enrejada, Kichu también vislumbró un fugaz dobladillo índigo. Un rastro de melancolía cruzó sus ojos, pero curvó sus labios y dijo: a esta princesa también le gusta la emoción, por eso participó en este partido. Mis habilidades no son muy buenas y he oído que el joven general Chen es un maestro en el polo. ¿Podría pedirle algunos consejos? Chen Chen era una persona sumamente afable. Sonrió de inmediato. Estaría encantado de ayudarlo. Kichu miró a Sitchen. Chanyu también está jugando al polo por primera vez. El asunto de enseñarle a su propia esposa debería ser tratado por el propio príncipe regente. Mientras hablaba, le dedicó a Fan Chanyu una sonrisa burlona. Fan Chanyu parecía completamente desconcertada. Después de que Kichu tomara un mazo y caminara hacia el frente, charlando y riendo con Chen Chen, sintió que era extrañamente incómodo que estuvieran ella y Sitchen allí de pie. Dijo: ya caminaré, ya casi terminé de practicar. Tu técnica de blandir el mazo es incorrecta. Podrías lesionarte fácilmente a caballo, le interrumpió Sitchen. Fan Chanyu lo miró atónita. Sitchen dio un paso al frente y desde atrás le tomó la mano con la que ella sujetaba el mazo y le dijo: tu muñeca debe estar nivelada y tu cintura relajada. No te pongas tensa. Su cálida palma sujetó la muñeca para que ella sostenía el mazo. Cuando su otra mano se posó en su cintura, ciertos recuerdos le invadieron la mente. La cintura de Fan Chanyu se tensó incontrolablemente y Sitchen la miró. ¿Qué ocurre? Fan Chanyu se obligó a decir nada. Afortunadamente, Sitchen simplemente le estaba enseñando con total dedicación. La pelota que Fan Chanyu golpeó tras dominar la técnica voló bastante lejos. Cuando el sirviente del palacio que estaba a un lado salió del muro del patio para recuperarla, Fan Chanyu giró la cabeza y le dijo a Sitchen con una sonrisa: no esperaba que tú también supieras esto. Una suave brisa susurró y las flores del árbol del erudito cayeron, cubriendo el suelo. Algunos pétalos cayeron sobre las solapas de Sitchen, pero él no se los quitó. Solo alzó una mano para recoger una pequeña flor
del cabello de Fan Chanyu. Ahora que Ayu está contenta, ¿volverás hoy a la residencia con tu esposo? Fan Chanyu observó al hombre alto y elegante que se alzaba bajo la lluvia de flores, recordando las palabras que había oído pasar por las gradas. Esbozó una sonrisa. Ya veremos cómo te desempeñas en el campo más tarde. El partido de polo acabó por descontrolarse. El caballo de Qichu, por alguna razón desconocida, se asustó en el campo y se lanzó directamente hacia las gradas, sembrando el caos. Fan Chanyu estaba justo al lado de Qichu y podría haberla protegido, pero cuando Won Sun-jin y Chen Chen vieron que el caballo de Qichu se desbocaba, también espolonearon sus caballos para rescatarlo. Los tres chocaron, empeorando la situación. Al final, aunque Fan Chanyu logró salvar a Qichu, ambos cayeron de sus caballos y estuvieron a punto de ser pisoteados por los caballos que venían a toda velocidad por detrás. Pues, por suerte, Si Chen llegó a tiempo para sujetar el caballo que se aproximaba. Con Sun Jin y Chen Chen, dos almas desafortunadas, chocaron entre sí en medio del caos y ambos cayeron de sus caballos y se rompieron las piernas. Lo que suponía que sería un partido de polo organizado para encontrarle pareja a Qichu terminó siendo un caos total. Jun Qianqian también estaba desesperada. Ordenó que enviaran las damas y señoras nobles asustadas de vuelta a sus residencias, convocó a los médicos imperiales para que examinaran a los heridos y ordenó una investigación exhaustiva sobre la causa del susto del caballo. Tras una minuciosa investigación, lograron rastrear el origen del problema hasta una dama de la nobleza. El caballo que montaba Qichu era el más dócil de todo el establo. Originalmente una princesa de la comandancia iba a participar en esa competición y montar precisamente ese caballo. La noble dama guardaba un viejo rencor contra la princesa, así que planeó con precisión alimentar al caballo con forraje adulterado con drogas. ¿Quién se iba a imaginar que Qichu decidiría jugar de repente, obligando a la princesa de la comandancia a renunciar al caballo, lo que provocó este incidente? Jun Qianqian estaba furiosa. Por suerte, cuando Qichu y Fan Chanyu cayeron, Fan Chanyu la protegió, rodeando varias veces para amortiguar la caída, por lo que ninguna de las dos resultó gravemente herida. Solo las heridas de Won Sun-jin y Chen Chen fueron más graves. Para cuando se resolvió este asunto, ya casi anochecía, Fan Chanyu, junto con Chanmin, regresó a la residencia con Si Chen. Después de cenar, Fan Chanyu salió del baño, pero no vio a Si Chen. Solo después de preguntar a los sirvientes se enteró que él había ido a bañarse al cuarto limpio cerca del estudio. Fan Chanyu le pareció extraño. Desde que se casaron, Si Chen casi nunca había evitado para ir solo al cuarto limpio junto al estudio. Cuando fue a buscarlo se topó con Xie Ziyi, que llevaba vino medicinal y estaba a punto de entrar. Solo entonces se enteró que Si Chen se había lesionado el brazo al intentar sujetar al caballo asustado. Fan Chanyu despidió a Xie Ziyi y llevó personalmente el vino medicinal al estudio. Si Chen ya había terminado de bañarse y tenía el pelo medio seco y vestía solo una capa de ropa, concentrado en escribir algo en su escritorio a la luz de las velas. Al oír los pasos levantó la vista y al ver el vino medicinal en las manos de Fan Chanyu frunció ligeramente el ceño. Estos sirvientes están cada vez más sueltos. Los párpados de Fan Chanyu se alzaron ligeramente. Si quieres formar un grupo de personas que te sean leales solo a ti, adelante, hazlo. Sus palabras mordaces hicieron reír a Si Chen. Dejó el pincel. ¿Tan enfadada? Fan Chanyu dejó el vino medicinal sobre el escritorio y lo miró fríamente. ¿Por qué no me dijiste que estabas herido? Si Chen, me lastimé el brazo solo por detener el caballo asustado. ¿Qué pasa si Ayu me desprecia y se niega a regresar conmigo? En ese momento, como éste seguía bromeando, Fan Chanyu no pudo evitar fulminarlo con la mirada y dijo con rigidez: quítate la túnica y te untaré el vino medicinal. Realmente estaba enfadada. Si Chen no la provocó más, se quitó la túnica, dejando descubierta una franja de músculos firmes y de color miel a la luz de las velas. Su brazo derecho ya estaba hinchado y en él se veían dos marcas circulares de quemaduras por cuerda, donde la piel se había raspado. Eran de cuando se habían enrollado las riendas alrededor del brazo para forcejear con el caballo asustado. Fan Chanyu vertió un poco de vino medicinal en la palma de su mano y frotó
y luego lo masajeó lentamente en el brazo magullado. Frunció el ceño y le preguntó: ¿te duele? Su bata de primavera era fina, acababa de bañarse y su pelo oscuro estaba recogido en un sencillo moño. Al bajar la cabeza para concentrarse en masajear la medicina para él, un mechón cayó detrás de su oreja, ocultando parcialmente su lóbulo blanco nacarado de una manera inexplicablemente seductora. Desprendía un ligero aroma de jabón que siempre usaba y el aire estaba impregnado de olor alcohólico del vino medicinal, mientras Si-Chen contemplaba su ceño fruncido bajo la luz de las velas. Sintió de repente una calidez y una satisfacción en el corazón. No había bebido, pero se sentía un poco mareado. Sonrió levemente y dijo: no duele. Fan Chanyu suspiró con impotencia. Tú. Tras aplicarle la medicina, notó que la túnica de Si-Chen llevaba puesta era la misma blanca como la nieve que había usado durante el día. Le preguntó: ¿por qué llevas hoy túnica de erudito? Los ojos de fénix de Si-Chen se entristecieron ligeramente al responder: nunca antes había usado una. Solo estoy probando. Entonces le preguntó: ¿tiene buen aspecto? Fan Chanyu asintió. Le queda muy bien la toga de erudito. Los ojos de Si-Chen eran más profundos. Se subió la túnica que se había quitado para tomar medicina y de repente dijo: ya que a Yu le gusta, la usaré a menudo desde ahora en adelante. Pero no parecía haber mucha sonrisa en sus ojos. Fan Chanyu le pareció cada vez más extraño. Frunció el ceño y dijo: no hay necesidad de llegar a ese extremo. Los ojos de Si-Chen eran oscuros y profundos, sus pensamientos indescifrables. Le hizo sentarse en su regazo y apoyándose ligeramente la barbilla en su hombro. ¿Aún recuerda Ayu esta copia de la estrategia del tigre? Ahora que estaba sentada en el escritorio, Fan Chanyu pudo ver claramente que él había estado haciendo anotaciones en las páginas. A juzgar por el grosor del libro, parecía casi había terminado. Si-Chen le besó la nuca y dijo: la última vez que interrogué a Ayu sobre estrategia militar, hubo muchas cosas que no entendiste. Cuando terminé con las anotaciones, Ayu podrá revisarlas con detenimiento. Hubiera sido mejor que no me lo hubiera mencionado. En ese momento, en lo que lo hizo, Fan Chanyu le lanzó una mirada fulminante y dijo entre dientes: no habrá una próxima vez. Si-Chen soltó una risita a sus espaldas. ¿En qué se ha metido tu cabeza, Ayu? Tu marido simplemente cree que es culpa mía no haber terminado de anotar las 6 enseñanzas secretas para ti. Además de la estrategia del tigre, también encontraré tiempo para anotar los otros 5 volúmenes de estrategia militar. Fan Chanyu sintió de repente un poco de vergüenza al mirar las anotaciones detalladas y dijo distraídamente: creo recordar que tenía un ejemplar de la estrategia del tigre en mi colección. Antes les costaba mucho entender los libros de estrategia militar por sí sola, así que contrató a muchos estrategas, lo que le supuso un gran gasto. Cada vez que estos intentaban explicarle estrategias militares, parecían querer darse de cabezazos contra la pared. Esto avergonzaba bastante a Fan Chanyu, así que los enviaba a que le hicieran anotaciones en los libros de estrategia militar. Los libros militares de Li Huan le había dado y ya los había entregado a sus subordinados tan pronto como los recibió, sin tener la menor idea de cuáles eran. Más tarde, cuando Chen Guanchan devolvió aquel ejemplar de estrategia del tigre, le pidió casualmente a Siegu que lo guardara en la estantería, y cuando lo encontró de nuevo en un tiempo después, supuso que habían sido anotados por sus antiguos consejeros y había olvidado por completo que Li Huan le había regalado alguna vez un libro militar. Al oír esto, la mirada de Si-Chen se volvió cada vez más fría, pero solo sonrió levemente y dijo: es así. No lo vi cuando estaba organizando para ti. Quizás se perdió durante la mudanza. Desde que hizo y dijo eso, Fan Chanyu no volvió a pensar en ello. Estaba a punto de levantarse, pero el hombre estaba detrás, la sujetó por la cintura sin intención de soltarla. Le besó la nuca intermitentemente, dejando muy claras sus intenciones. Sobresaltada, Fan Chanyu miró fijamente al hombre que estaba detrás de ella con un toque de ira. «Tienes el brazo herido». Si-Chen le dejó una marca roja en el costado del cuello. Al alzar la vista, sus ojos eran de un oscuro encanto. Su voz era suave, como si estuviera negociando, pero teñida de una sonrisa, como si le estuviera hechizando.
¿Podría yo ser un poco más compasiva y complacerme esta vez? El deseo de sus ojos no era intenso, pero estaba entrelazado con una emoción sumamente profunda. Fan Chanyu quedó atónita, sin palabras ante sus descaradas palabras. Al final no se atrevió a poner resistencia. Cuando todo terminó, apoyó la cabeza sobre su larga cabellera desparramada, recostada boca abajo sobre el escritorio para regular su respiración. La túnica que llevaba debajo estaba arrugada hasta quedar irreconocible. Zichen le dio un beso en la mejilla y fue a la sala limpia para buscar agua para asearse. Cuando Fan Chanyu recuperó la fuerza, se levantó y al hacerlo tiró un pergamino del escritorio. Se agachó para recogerlo y entonces se percató de que otro libro estaba apoyado en la esquina del escritorio. Tras leer con atención los caracteres de la portada, pudo ver claramente Estrategia del Tigre. Fan Chanyu miró la copa que Chen había vuelto a anotar para ella y luego la que estaba en el suelo, la que había servido de apoyo para el escritorio. Recogió también la del suelo. Cuando Chen regresó y vio a Fan Chanyu sosteniendo los dos libros y comparándolos a la luz de las velas, al oír sus pasos ella lo miró completamente confundida. ¿No dijiste que este libro se había perdido? La expresión de Chen no cambió. Se había perdido. ¿Dónde lo encontraste? El rostro de Fan Chanyu se ensombreció. Yu-han, ¿me estás tomando por tonta? ¿No fuiste quien tú lo usó para apuntalar la pata del escritorio? Los sirvientes jamás se atreverían a usar un libro del estudio para calzar una pata de un escritorio. Solo pudo haber sido tú. Chen dijo con una voz débil. Se usaba para apuntalar la pata del escritorio. Lo olvidé. Fan Chanyu se quedó sin palabras durante un largo rato. Pensó una y otra vez, pero seguía sin entenderlo. ¿Qué te hizo este libro militar? Al relacionar esto con la forma que él la había atormentado sin cesar, interrogándola sobre su contenido, Fan Chanyu sintió de repente que el problema podría residir en este mismo libro. Al oír esto, Chen la miró fijamente durante un buen rato antes de decir finalmente con una sonrisa apenas perceptible: No me ha afectado en absoluto. Fan Chanyu sabía que Chen estaba enojado. Cuando se enfadaba no le ignoraba, incluso respondía a sus preguntas pero con un tono tibio y una sonrisa que le provocaba pánico. Fan Chanyu no entendía lo que estaba pasando ni siquiera cuando se fue a la cama. Cuando le preguntaba a Chen, él le respondía no es nada, con un tono ligero y despreocupado. Con su comportamiento sería extraño que no fuera nada. En la oscuridad de las cortinas, Fan Chanyu miró a Chen, que yacía en el otro extremo de la cama, con respiración ligera y superficial, como si estuviera ya dormido. Finalmente dejó escapar un suave suspiro y cerró los ojos, obligándose a conciliar el sueño. Debió estar realmente agotado hoy porque se quedó dormida enseguida. Sin embargo, en plena noche la despertó una sensación de agobio, húmedo, caluroso y sofocante. La persona que estaba detrás de ella parecía saber que estaba despierta, pero permaneció en silencio. Su pecho ancho y sus brazos fuertes como el hierro la sujetaban con firmeza, impidiéndole moverse ni un centímetro, mientras que sus movimientos desde abajo eran excepcionalmente violentos. Fan Chanyu pudo soportarlo al principio, pero al final se mordió el labio con fuerza, aunque aún no se le escapaban gemidos ahogados, y casi rasgó las sábanas. Luego le giró el rostro para besarla. Los besos también fueron intensos, cargados de un matiz de castigo y de rabia contenida. Debido al incidente con el caballo asustado, tanto ella como Chen pidieron permiso para ausentarse de la sesión judicial de la mañana siguiente. Cuando Fan Chanyu despertó, Chen ya no estaba en la habitación, pero el desayuno estaba caliente para ella. Chanmin se sintió bastante desanimada al enterarse que Kwon Sun-jin se había lesionado la pierna y no podría dar clases en el Instituto Chowen durante un tiempo. Después de que Fan Chanyu la consolara y descubriera que Chen habría regresado al estudio, reflexionó sobre la delicada situación entre ellas y no decidió acercarse directamente. Desde que Chen le interrogó aquel día, Wu había notado que algo no cuadraba entre Chen y Fan Chanyu. Hoy por fin tenía la oportunidad de contarle a Fan Chanyu sobre el libro militar. Cuando Fan Chanyu se enteró que la copia de Estrategia del Tigre había sido anotada por Li Wanyan, se quedó completamente atónita.
¿Acaso no lo anotaron los asesores que contraté a un precio tan elevado? Si Wu estaba a punto de llorar. No, fue el joven maestro Li. Fan Chanyu sintió que de repente le venía un fuerte dolor de cabeza. Por fin comprendió por qué Si Chen se había comportado de forma tan extraña los últimos días. Las ventanas del estudio de la residencia sí estaban completamente abiertas. La luz del sol primaveral brillaba con una intensidad y las plantas del patio lucían exuberantes y verdes. Si Chen, ataviado con una túnica de brocado blanco como la luna, estaba sentado en su escritorio, absorto en la revisión de los memoriales que sostenía en sus manos, e incluso bañado por la luz primaveral. Su semblante no mostraba ni rastro de calidez, transmitiendo únicamente fría solemnidad. De repente, con un haya, una pequeña marioneta de madera saltó al alféizar de la ventana. La marioneta vestía una armadura suave con una túnica encima y un atuendo común para Fan Chanyu. Si Chen levantó la vista y vio que las extremidades y el torso de la marioneta se controlaban mediante finos hilos, un truco común en el teatro de marionetas popular. La pequeña marioneta es una espada, aunque toscamente hecha, inesperadamente desprendía un aire imponente y una voz provino de abajo. Érase una vez una joven que, por giro del destino, fue a una batalla y se convirtió en general. Un supervisor del ejército, sabiendo que ella no era muy culta, le dio algunos libros militares, pero cuando se dio cuenta de que el supervisor se había acercado a ella desde el principio solo para aprovecharse de ella, dejó de considerarlo un amigo y regaló los libros que le había dado a los soldados. Tras esta narración apareció en el alféizar de la ventana una pequeña marioneta con una túnica verde. La marioneta le entregó el libro a la marioneta de la generala, quien a su vez se lo pasó a varias marionetas pequeñas que llevaban la palabra soldado escrita en la cabeza. Entonces un día un general honesto le pidió un libro prestado. Para demostrar la debida cortesía al pedirlo prestado y devolverlo, también le devolvió el libro militar que ella había regalado. Una pequeña marioneta con el nombre Chen en la cabeza le ofreció un libro a una marioneta con el personaje Wu en la cabeza. Una vez que tuvo el libro de nuevo en sus manos, sintió que no era apropiado volver a apartarlo, así que le pidió a su subordinado que lo guardara, sin saber que el libro había sido devuelto. Más tarde, la joven se casó y su marido descubrió el libro y se enteró que había sido anotado por aquel supervisor del ejército. Una marioneta más exquisitamente elaborada y vestida con una túnica blanca saltó al alféizar de la ventana. Él estaba descontento, pero no le dijo a la joven el motivo, así que ella no pudo adivinarlo. Un día el joven descubrió que el libro militar servía de apoyo a la pata de un escritorio. No recordaba en absoluto que fuera un regalo del supervisor del ejército, pues creía que estaba anotado por los asesores a los cuales había pagado. Cuando le preguntó por qué usaba el libro para apoyar la pata del escritorio, él se puso aún más descontento. La marioneta vestida de blanco golpeaba con fuerza los pies contra el alféizar de la ventana. La joven se preguntaba entonces por qué estaba descontento. Incluso había empezado a vestirse como erudito, un estilo que antes despreciaba profundamente. Cuando descubrió que el libro militar no había sido anotado por los asesores a los que había pagado, sino que era un regalo de aquel supervisor del ejército, por fin lo comprendió. Su marido estaba celoso. La marioneta de la generala caminaba a un lado, de otro al alféizar, con las manos en la espalda, con expresión muy preocupada. La joven pensó que tenía que convencer a su marido, pero su marido es un hombre hábil tanto en la literatura como en las artes marciales, sabio e ingenioso, un erizo inigual en el mundo. Ella no podía entender por qué sentía celos de un simple supervisor del ejército. Tras mucho pensarlo, la joven sintió probablemente rara vez que le expresaba sus sentimientos a su marido, así que fue a buscarlo. La marioneta que representaba a la generala se acercó a la marioneta vestida de blanco, tiradas por finos hilos. Las cabezas de ambos marionetas se tocaron. La joven aprendió recientemente un poema con un verso que dice: habiendo visto al caballero, ¿cómo no alegrarme? Entendió que significa que incluso con viento y lluvia verlo le llena el corazón de alegría. Siente que así exactamente es como se siente cada vez que ve a su esposo y pensó que debía decírselo.
El pincel bermellón de Sitchen sostenido en la mano había dejado hace tiempo una gran mancha de papel. Su figura parecía congelada en el sitio, incapaz de moverse, pero los latidos de su corazón eran más intensos que nunca. Tum, 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 como si estuviera a punto de estallar en la carne de su pecho. Cuando Fan Chanyu se puso de pie bajo la celosía de la ventana, por muy vasta que fuera el mundo, sus ojos oscuros solo reflejaban la imagen de ella. Su esposa, la general, bañada por la radiante luz del sol primaveral, se apoyó en el alféizar de la ventana con una sonrisa espléndida y le dijo a Sitchen: «Después de haber visto este caballero, ¿cómo no voy a alegrarme?».